noches a todos. Bueno, hoy tenemos el quinto encuentro, ¿sí? Los 8 que teníamos previstos en este ciclo. Y bueno, el tema de hoy va a ser revisar lo que fue, digamos, la economía de los 12 años, ¿sí?, que transcurrieron entre el 2003 y el 2015, ¿no? Digamos, aquella situación crítica, ¿no?, pasando por las sucesivas fases digamos, de los 3 gobiernos, con todo lo que eso implicó en términos de cambios, disputas, avances, retrocesos, y bueno, un balance preliminar que vamos a hacer de lo que fue la experiencia de gobierno, que de todas maneras, más allá de la discusión que vamos a dar, vamos a retomar, por supuesto, las próximas 3 reuniones, donde veamos un poco lo global, el presente y lo que viene, y que bueno, creo que de alguna manera nos sirve, ¿no?, como para poner en valor todo lo sucedido en estos años, y también para analizar algunas de las cuestiones que están hoy en el presente y que es interesante desentrañar de cara a lo que viene, ¿no?, de cara a lo que puede pasar en este gobierno y hacia el futuro, ¿no?, y siempre parados de la perspectiva de la discusión de cómo encarar el presente y de qué manera sería deseable, por supuesto, depende de las circunstancias que ocurran en su momento, digamos cómo debería ser las condiciones y la estrategia a llevar a cabo, digamos, en un futuro gobierno popular, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar entonces con el análisis del gobierno, haciendo un muy breve repaso de la situación vigente a mayo de 2003. Un poco en la clase anterior habíamos hecho, digamos, una evolución histórica de lo que fue el 2001-2003, pero creo que es importante, como lo fue en estos años, ¿no?, un poco tener bien presente lo que era la foto de esos años, como para poder entender la dinámica, valorar la dinámica y ver un poco, digamos, cuál fue la evolución a lo largo de los 12 años. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Marcelo para que empiece e introduzca. Bueno, arranco entonces comentando un poco a dónde se había llegado con la crisis del 2001. Recordemos toda la situación social, todo el desempleo, los problemas de pobreza, indigencia, etcétera, toda la cuestión social, pero la crisis tuvo un origen, entre otras cosas, externo, en un modelo de convertibilidad que no se podía sostener si no era con endeudamiento externo. Endeudamiento externo, que recordemos que es endeudamiento, si bien la definición exacta de endeudamiento externo es con residentes en el exterior, en general uno tiene que entender por endeudamiento externo endeudamiento en dólares, que no es exactamente lo mismo, pero es bastante parecido, y en el caso de Argentina uno diría que es bastante parecido. Uno puede tener endeudamiento en dólares también con residentes locales, con lo cual en este caso no sería deuda externa, pero bueno, haciendo esta salvedad, siempre tengamos en cuenta que el factor clave es el endeudamiento externo. Entonces, esta clase que, digamos, empieza con lo que pasó con posterioridad al 2003, con la elección de Néstor Kirchner en ese año, habría que hablar un poco de empezar de cómo resolver ese sector externo que fue el que ocasionó o fue uno de los factores claves para la crisis del año 2001, que fue la falta de dólares por un problema de exceso de endeudamiento en dólares
que era lo único que permitía sostener el modelo de convertibilidad, si no, se venía a pedazos y desde el 98 en adelante había recesión. Entonces, había que resolver, como dijimos, estas problemáticas que surgían del lado externo. El lado externo uno lo asocia inmediatamente, cuando le dicen sector externo, le tiene que asociar a escasez de divisas o un problema con que no hay suficientemente dólares. Uno habla de dólares o divisas indistintamente, pero hay otras divisas también, ¿no? Hago una aclaración. Con lo cual, vamos a repasar primero cómo fue el kirchnerismo resolviendo todos los problemas que surgieron en el sector externo. El primero lo heredó, que fue el default de la deuda, no un default con todos los acreedores, pero el default que declaró Rodríguez A con anterioridad, y que después el kirchnerismo en los canjes de deuda y con el pago del FMI lo iba a terminar de resolver. Y ahí, digamos, hay un primer, si quieren, tenemos una primera discusión sobre los inicios del kirchnerismo que a mí en lo personal me hace ruido y no tengo una respuesta exacta, pero algunos dirían que el problema del sector externo, el kirchnerismo, o con anterioridad el gobierno de Duhalde, lo resolvió mediante la devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Con un tipo de cambio, te recuerdo, un tipo de cambio competitivo, un tipo de cambio más alto. Pero también se puede pensar que el problema del sector externo se resolvió a través del default. Digo, en la medida de que no había que pagar deuda con el sector, acreedores privados extranjeros, no había que pagar deuda en dólares, quedaron muchos dólares en abundancia que podían servir para importar, y las importaciones generar cierto nivel de actividad económica. Entonces, hasta el día de hoy creo que existe esta discusión si las claves para el kirchnerismo, para esta primera etapa de recuperación, fue la gran devaluación o fue que el default había permitido contar con más dólares porque justamente no se le estaba pagando a una gran parte de los acreedores. Algunos sí, digo, el FMI nunca se le deja de pagar, pero a muchos acreedores privados se les había dejado de pagar. Y ahí, digamos, creo que el kirchnerismo va a seguir con esta política que después se va a denominar la política de desendeudamiento, que es una política de desendeudamiento sobre todo externo, y asocian siempre, cuando les digo externo, divisas. También dio toda aclaración porque muchas veces hay gente que no sabe medir la deuda o qué es lo relevante cuando se mide la deuda, y por ejemplo suma deuda en pesos con deuda en dólares, suma deuda intrasector público, es decir, una deuda que tiene el Tesoro con un banco público, con la ANSES, que es lo mismo que una deuda que tenga contra un acreedor privado, y ya sabemos que no es así, digo, no es lo mismo que yo le debo plata a mi mamá que se la deba al banco. Si yo tengo algún problema, mi mamá me va a ayudar, si yo le debo plata al banco, el banco me va a hacer pelota, ¿sí? En 2000, y bueno, y ahí vamos a los dos pasos claves que dio el kirchnerismo para resolver el problema externo, que va a ser todo un proceso, ¿no? O sea, estos dos pasos fueron claves, pero fue todo un proceso que fue a lanzar 2005 y 2010, que son los dos canjes de deuda, los dos procesos de reestructuración de deuda, que consistían en que toda la deuda que habían caído en default, si yo tenía un bono de deuda que había caído en default en 2001, yo iba, se lo llevaba al Estado y el Estado argentino me daba otro bono que obviamente tenía una quita nominal. Es decir, se llegaba a un acuerdo en el cual yo aceptaba cobrar menos nominalmente, pero iba a cobrar algo porque con el bono anterior estaba en default. Esta cuestión, tengamos en cuenta que en la década de 90 los bonos argentinos tenían una rentabilidad muy elevada, sobre todo sobre fines de la década de 90, que estaba asociado obviamente al riesgo que existía en Argentina. Con lo cual, cuando uno o los fondos del exterior compraban bonos de Argentina, sobre todo, y en general los bonos del exterior que compran bonos, los fondos del exterior que compran bonos de países periféricos, son gente calificada, digo, es un administrador de fondos que sabe de bonos. No, digo, más allá de, digo, después está la discusión de lo que pasó con los famosos jubilados italianos. Pero en general, digo, es un administrador de fondos que sabe perfectamente lo que está cobrando, y sobre fines de la década de 90 tenían una rentabilidad enorme
y uno asocia inmediatamente esa rentabilidad con que tenían un riesgo muy grande, que era el riesgo justamente de que cayera la convertibilidad, que fue efectivamente lo que pasó. Entonces, hay una frase de Keynes que dice: si yo le debo a usted 1 libra, yo tengo un problema; si yo a usted le debo 1.000.000 de libras, usted tiene un problema. Con lo cual, digamos, el problema de la deuda efectivamente no era solamente del deudor, de Argentina, que era el deudor, sino también de los que le habían prestado a un país que con el régimen de convertibilidad era insolvente, ¿sí? No iba para más el tema. Y eso, digamos, es un poco el criterio que se aplicó en 2005 y 2010 en los dos canjes de deuda. En el primer canje se logró un 70% de aceptación, es decir, el 70% del valor nominal que había en juego se logró aceptación, y con el 2010 se llegó al 93% de aceptación. Es decir, está ahí el 7%, que son los que después, muchos años después, van a pasar a ser muy conocidos como holdouts, y un pequeño grupito de ellos van a ser los fondos buitre, que todavía van a ser más conocidos. Esos dos procesos fueron claves. Uno cuando ve deuda externa sobre PBI, cuando ve que cae fuertemente, es en 2005, que es cuando se produce este primer canje de deuda, es el gran momento de desendeudamiento argentino. Y para ese desendeudamiento, Argentina negoció cara a cara con los acreedores internacionales y sin estar condicionado por nada. Y esto de no estar condicionado por nada fue gracias a que Néstor Kirchner ya en 2004 canceló un acuerdo que tenía con el FMI, que el FMI siempre condiciona en favor de los acreedores, siempre es como un lobista de ciertos acreedores financieros internacionales, y hacia el fin de 2005 directamente va a cancelar los 10.000 millones de deuda con el FMI, con lo cual ya se cortaba cualquier relación con el Fondo Monetario Internacional y no podían condicionar ni los procesos de reestructuración de deuda ni tampoco la política doméstica, ¿sí? Con lo cual estos tres pasos, el canje 2005, 2010 y el pago del FMI, quizás uno los puede decir como, bueno, fueron estas tres cosas, sobre todo el 2005 y el FMI, fueron las cosas claves que le permitieron a Argentina elegir su propio destino y no estar condicionado ni por lo que te venga a decir el FMI, que si vos no cumplís con lo que te dice el FMI no te presta, ni tampoco cumplir con lo que te dicen los mercados, porque si uno no hace lo que te dicen los mercados no te prestan. Si el mercado, los distintos actores, si Argentina lleva adelante una política que va en contra de los intereses del mercado, el mercado inmediatamente sube el riesgo argentino y los intereses que tiene que pagar Argentina son enormes, ¿sí? Entonces, ese proceso de desendeudamiento fue clave hacia adentro, fue clave en lo que se podía hacer dentro de la economía argentina, por esos dos motivos. Uno, que permitía tener más dólares para utilizarlos más eficientemente en importaciones industriales, etc. Y también porque ya no había condicionalidades de estas instituciones financieras o del mercado internacional. Hay otro hecho para mencionar, vamos a ir de lo externo a lo doméstico. Otro de los hechos que me parece que vale la pena mencionar es la mejora en los términos de intercambio de Argentina. Para redondear, bueno, yo creo que es muy importante fijar dos o tres cosas que dijo Marcelo que me parece que son importantes. Uno, que es el tema de que el default y después la quita de la deuda significaron dos cosas. Primero, digamos, un alivio muy fuerte, tanto en el sector externo de la economía, como también en el frente fiscal, que lo habíamos dicho la otra vez, ¿no? Porque la deuda es en pesos y es en dólares, entonces eso permitió que ese collar que tenía la Argentina y que obligaba a tomar todas esas medidas de ajuste cuando la deuda pesaba tanto, desaparecían. Y el otro tema central tiene que ver con esto que él mencionó, que era la recuperación de la soberanía, que es tan, digamos, importante como el alivio en sí de la deuda. Y yo creo que eso marca un hecho distintivo
digamos, en la Argentina que no se veía desde antes de la dictadura, ¿no? O sea, en primer lugar, en todo el periodo democrático, la deuda fue un condicionante absoluto. Eso, como ustedes saben, exigió permanentemente al gobierno de Alfonsín a caer periódicamente en acuerdos parciales de la deuda que nunca solucionaron el problema de fondo, y todo intento de generar algún acuerdo latinoamericano de abordar el tema de la deuda de manera regional no fue posible, ¿no? Porque los acreedores, que sí actuaban coaligadamente, ¿no? Era lo que se llamaba el comité de banco o el club de acreedores, siempre negociaban individualmente con cada país, impidieron que se formara un club de deudores, ¿no? Entonces, creo que esa quita, digamos, del orden del 70% de la deuda, que es una de las quitas más importantes en reestructuraciones soberanas, tiene esa doble virtud. Hay quienes, y seguramente alguno lo habrá escuchado, lo habrá dicho, ¿no? Muchos hacían una crítica del tema del endeudamiento sobre la base de un cuestionamiento de tipo legal, ¿no? Está todo este tema de la deuda odiosa. Gran parte de la deuda contraída durante la dictadura podía ser susceptible de ser cuestionada legalmente, cosa que hay que decir que en la democracia argentina, y particularmente en los años 80, más allá de una investigación parlamentaria que intentó hacer el Congreso en esos años, nunca prosperó, ¿sí? El gobierno de Kirchner en esto fue absolutamente pragmático, ¿no? O sea, en lugar de enredarse en una discusión jurídica en ámbitos supranacionales, donde había algunos elementos para discutir parte de la deuda contraída a la dictadura, lo que hay que decir es que gran parte de la deuda que heredó el gobierno de Kirchner había sido contraído en democracia, particularmente en los años 90. Y salvo algunas operaciones muy puntuales, como el megacanje, que fue cuestionado judicialmente, el endeudamiento contraído en la época menemista fue legal. O sea, fue hecho en democracia, cumpliendo los parámetros legales. Entonces, el cuestionamiento tenía que ver con una cuestión básicamente de imposibilidad de pago, de solvencia, ¿no? Que es otra forma de llegar a lo mismo, ¿no? Hay ciertos sectores por ahí más desde la izquierda que cuestionaron al kirchnerismo por el hecho de no plantear este tema, pero de hecho, digamos, aunque se hubiera planteado, digamos, por la vía de la legalidad, en ningún caso la reducción de la deuda hubiera sido más del 70%, porque les vuelvo a decir, o sea, prácticamente, piensen ustedes, que la deuda total que heredó Alfonsín estaba en el orden de los 40.000 millones de dólares, de las cuales una parte de esa deuda era legal, era con organismos internacionales, más allá que fue, digamos, contraída en una dictadura, y sobre eso hubo algunos precedentes a principios del siglo XX, pero en general, salvo el caso de Irak, más recientemente, nunca, digamos, prosperó jurídicamente, más allá que desde una mirada legal habría sentido en hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorizar, me parece que desde ese punto de vista, es separarse frente a los acreedores de manera unilateral, y planteando que la única manera de que la deuda fuera pagable era si había margen para el crecimiento, posibilitó, digamos, el periodo más largo, digamos, por lo menos desde los años 60, donde la deuda pudo ser pagada regularmente y no generando ajustes, sino sobre la base de generar recursos para el crecimiento que permitían pagar la deuda y no al revés. El segundo punto importante que mencionó Marcelo fue lo del FMI. Y lo cierto es que al principio del gobierno de Kirchner hubo una serie de discusiones con el FMI porque el gobierno de Kirchner empieza con un programa con el FMI ya vigente, que había sido celebrado por el gobierno de Duhalde. Y hubo toda una serie de discusiones porque ciertamente el Fondo Monetario entendía que era necesario, digamos, hacer un ajuste para mejorar o profundizar la situación del sector fiscal. Y
Kirchner planteó que, al revés, que la manera de que hubiera más margen fiscal era privilegiando el crecimiento y políticas de crecimiento y siendo duro con los acreedores. Eso motivó que se llegara a esa decisión de cancelar la deuda con el FMI, que fue sincronizada con el gobierno de Brasil. O sea, Brasil la ejecutó 3 o 4 días antes que la Argentina, y fue una de las primeras iniciativas así de carácter financiero coordinadas a nivel de lo que después sería la UNASUR, y que posibilitó que por primera vez desde el año 56, donde la Argentina es miembro del FMI, salvo muy pequeños periodos de la historia, una pequeña parte del gobierno de Ilia y el gobierno del 73 al 76, siempre la Argentina fue deudor del FMI y tuvo algún tipo de plan con el FMI. Entonces eso también significó, digamos, una posibilidad de sacarse de encima a un prestamista o a un auditor, o las dos cosas, que permanentemente estaba fomentando recetas de carácter macroeconómico y de carácter político claramente diferenciadas del gobierno. Entonces hay acá una ruptura central respecto al orden vigente. Recordemos que si comparamos lo que ocurría con el gobierno de Menem cuando celebra el plan Brady condecora, ¿no? O sea, uno de los hechos más vergonzosos de la historia argentina, le da la orden del Libertador General San Martín a John Reed, el director del Citibank, que era el miembro del comité de bancos también, y a otros funcionarios que celebraron este tipo de acuerdos, ¿no? O sea, ciertamente la manera de encarar la temática de la deuda, la negociación de los acreedores, yo diría, la capacidad de ejecutar políticas soberanas y el rechazo a celebrar políticas de ajuste, que son estas dos variables centrales, creo que son absolutamente distintivas del gobierno anterior y que marcan una ruptura muy profunda. Creo que hay que, de alguna manera, remontarse, digamos, al primer peronismo, de alguna manera, con las pequeñas salvedades que yo había mencionado, para, digamos, poder comparar con una época donde había, digamos, una plena autonomía en las decisiones de política económica y, por otro lado, un mayor alivio en el endeudamiento, que era un tema histórico, ¿no? Y en esto no quiero avanzar mucho sobre el presente porque voy a destartalar la clase y no quiero, pero una cosa que vamos a discutir no hoy, sino cuando veamos el presente, tiene que ver con esto tan actual, ahora que seguramente habrán ustedes oído hablar acerca de las denuncias, porque uno de los elementos centrales que mencionó Marcelo, que es importante, es la moneda, pero uno de los temas centrales tiene también que ver con la renuncia a la soberanía legal de la Argentina, ¿no? O sea, gran parte de los contratos de deuda celebrados en la dictadura y en los años 90 tienen que ver con la entrega de la soberanía judicial de la Argentina a favor de jueces extranjeros. Todos sabemos lo que eso pasó. Entonces, de alguna manera, la denuncia esta que hay estos días respecto a los recursos naturales, o sea, si bien es violenta y es terrible, en realidad esto marca una política histórica de la Argentina. Navarro, en realidad, se equivoca o está mal informado cuando dice que la primera entrega de los recursos naturales es ahora. Para los que saben historia sabemos que la primera entrega de los recursos naturales la hizo Bernardino Rivadavia con la ley del Fiteusis, cuando garantizó con la tierra de la provincia de Buenos Aires la deuda externa de lo que todavía no era la República Argentina. Y eso fue una constante histórica, digamos, de acuerdos vergonzosos con escasos acuerdos dignos, como ocurrió con el acuerdo Romero, que cierra la crisis de la Baring Brothers a fines del siglo XX, o, digamos, la manera en que el gobierno peronista
enfrenta la situación de deuda, dejando a la Argentina absolutamente desendeudada en 1955, pero en realidad esta entrega soberana, esto que implica, que puede parecer algo jurídico, pero es gravísimo. O sea, cuando veamos el tema de los buitres, vamos a ver que precisamente lo que le da poder de fuego a los acreedores tiene que ver precisamente con esta cuestión que tan alegremente en los años 90, pero también en los 70, digamos, al recibir los fondos de la deuda, fue allanarse a que sean jueces extranjeros y no jueces argentinos los que dirimieran este tipo de conflictos, y que se usara no la ley argentina en los contratos que celebra el Estado de Argentina. Entonces acá hay muchas cuestiones que discutiremos a futuro. O sea, cuando hablaba de la deuda Marcelo, hay muchos países que son profundamente deudores. Uno de los países más deudores es los Estados Unidos. Pero ¿cuál es el tema? Que los Estados Unidos deben dólares, imprime dólares y fabrica dólares, y lo mismo pasa con Europa, y lo mismo pasa con otros países desarrollados. En última instancia, tiene la fábrica de lo que debe. La Argentina, como falsamente nos hicieron creer en la convertibilidad, no fabrica dólares. Entonces, cuando todo este tema de la restricción externa tiene que ver con esto, ¿no? De creer que deber en una moneda extranjera es lo mismo que la moneda nacional. Entonces, lo central es la moneda, es la ley, es la jurisdicción. Y otra cosa que dijo, digamos, chistosamente Marcelo, y que es absolutamente relevante. O sea, ¿por qué se enojaban tanto cuando el ANSES o el Banco Central financiaba el Tesoro? Porque en realidad lo que querían era que le dieran un negocio financiero a los bancos, porque ciertamente el ANSES o el Banco Central no iban a chantajear al Estado Nacional ni poner un tipo de condicionalidades. Cosa que por otro lado en todo el mundo es así. O sea, en cada país el principal prestamista de su Estado son los fondos de pensión, que administran a 30 años, a 20 años, y son los principales tenedores de deuda en China, en Estados Unidos, en todos lados. Y ahora lo siguen haciendo, después de que dijeron absolutamente de todo esta política. Si no pueden ver, pero antes era al ANSES, le sacaron a los jubilados y ahora es un título neutro, el ANSES prestó a 7 años. Y lo cierto es que ese financiamiento del ANSES permitió, y por ahí me adelantó a algo, pero voy sentando la idea, ¿sí?, que se genere un proceso de financiamiento en toda la economía que posibilitó que los jubilados, o sea, tuvieran no solamente muchas mejores jubilaciones, sino que por otro lado el fondo que se acumulara hacia el futuro, que ahora quieren vender y desguazar, ¿sí?, generara un fondo con la rentabilidad más grande del sistema de pensiones a lo largo de la historia. Y no voy a hablar, por otro lado, de lo que fue el Banco Central. Es decir, no es lo mismo deberle a los buitres que deberle a inversores argentinos o al Estado argentino. Entonces, eso es otra de las cosas centrales a tener en cuenta, la diferencia con las enormes deudas que tiene Francia, Gran Bretaña, que en proporción deben mucho más que la Argentina, ¿sí?, tanto en los años 90 como en el periodo kirchnerista, como ahora, a pesar de este mega endeudamiento, es que acá la deuda es en dólares, con inversores especulativos, con ley extranjera, con jurisdicción extranjera, y eso marca una vulnerabilidad estructural y una digamos, sobre la posibilidad de refinanciarla, y por otro lado marca esta dependencia, como dijo Marcelo, de los caprichos del mercado, que para poder prestarle a esas personas, a esos mercados, hay que satisfacer, como diría otro economista, Krugman, los sentimientos, los caprichos de los mercados, que para poder cobrar más en el corto plazo exigen políticas que conspiran contra la capacidad de pago de un país. Y esto se ve en Grecia y se ve en cada uno de los países que se endeuda y que al final no tienen la capacidad de pago, porque como siempre pasa, esos inversores, cuando perciben que ya el país está endeudado, quieren salir de cualquier manera y volver a tener activos que consideren seguros. Entonces aquí está el tema de la deuda. El tema de la deuda
por cierto que tiene una responsabilidad de los gobiernos que provocan el endeudamiento, sus socios y sus cómplices, pero también hay una responsabilidad no saldada globalmente de los bancos